7, hoy vamos a hablar de la obediencia. ¿Cuál es el principio de hoy? La obediencia. Ese sí que nos toca, ¿no? O sea, toda la Biblia gira alrededor de la obediencia. Tanto que Dios le dice a través de Moisés al pueblo que la bendición y la maldición dependen de la obediencia o la desobediencia. Hay un estudio muy lindo en Deuteronomio capítulo 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos estos mandamientos que Él te da, estas bendiciones, te alcanzarán. Usted no tiene que ir persiguiéndolas. Usted lo que tienes que obedecer y las bendiciones lo atropellarán a usted. ¿Amén? Usted andará por ahí cuando la bendición lo atropelle, porque usted tiene un corazón obediente. ¿Recuerdan al Señor Jesús cuando dijo mi comida? Ese es el centro de nuestro caminar con nuestro Padre. Que se pueda abrir los cielos y Él puede decir, este es mi hijo o esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque le agradamos en todo. Amén. Así que ese es un principio que nació en Génesis, en el huerto también. Y vamos a ir a Génesis 2, 16 y 17. Espero que estén, vamos a sacar ese material, vamos a ampliarlo. Tengo muchos sueños de escribir y mucha necesidad de escribir. ¿Quiénes vieron la entrevista en Desafío Online? ¿La miraron? Bueno, le quiero contar que me llamaron aparte y me ofrecieron ser columnista de su revista. Entonces voy a tener que escribir. Sí, ahí Dios me ha venido cercando con el tema de escribir. Amén. Mandó, diga mandó. Diga fuerte, mandó. Sí, no sugirió. ¿Alguien cree que Dios dejó 10 sugerencias y no 10 mandamientos? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. ¿Lo están grabando? Ese fue el centro. O sea, el Señor crea todo. Ya hemos venido estudiando todos los principios de la creación. Luego pone al hombre a señorear, pero luego le da un principio y le dice, todo depende de tu obediencia, de este mandato que te estoy dando. Puedes disfrutar de todo, pero yo me reservo este árbol para mí. Podrás disfrutar de todos los árboles, pero de este árbol nunca comerás. El día que de él comas, ciertamente morirás. Esa es la consecuencia. Si vamos a analizar, lo primero que quiero que entendamos es que es un mandato. Amén. Dios siempre opera con mandatos. Dios siempre opera con instrucciones. Ese es el caminar. Hoy tuve la oportunidad de compartir del Evangelio con un hombre que está en un cargo directivo del Congreso. Y yo les escuchaba que él discutía sobre quién es Dios y la visión de Dios y que cada uno mira a Dios como quiere. Y yo lo escuchaba atentamente y de pronto le dije, ¿me permites un minutico? ¿Has orado el Padre Nuestro? Le dije. Me dijo, claro. Le dije, esa frase que dice que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también acá en la tierra. Me dijo, sí, claro, la conozco. ¿Y cómo tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Porque aquí estamos 3 personas. Yo creo que la voluntad de Dios es una cosa, Él cree otra cosa, usted cree otra cosa. ¿Cómo Dios garantizó que no viviéramos cada uno suponiendo, imaginando, pensando la voluntad de Dios? Solo de una manera, la dejó escrita. Le dije, yo sé que usted es un hombre preparado académicamente, yo sé que usted es un hombre de leyes, de normas. Le propongo que comience a leer desde Génesis 1. Esa es la única tarea. Usted solito con Dios, no más.
Y Dios le va a hablar cuál es su voluntad. Para que no entremos en discusiones de si esto sí es de Dios, esto yo creo, yo pienso, yo opino. No, yo creo, yo pienso, yo opino. Pues leamos más bien. Y todo lo que Dios dejó estipulado, lo dejó escrito. La segunda parte de la oración del Padre Nuestro es así como en el cielo. ¿Y cómo es en el cielo? Pasaríamos el resto de nuestra vida imaginándonos cómo es en el cielo. Bueno, ¿qué dice la Biblia de cómo es en el cielo? Apocalipsis dice que Juan, el apóstol, vio que el cielo se abrió y vio cómo es en el cielo. Es simplemente dos ejemplos de cómo es la voluntad de Dios. De cómo Dios deja estatutos, mandatos, preceptos, normas para guiar nuestra vida. Por eso es que es tan importante la palabra. Porque como ese mismo hombre hoy nos decía, cada uno de nosotros, los seres humanos, tiene un concepto de Dios. Piensa de unas maneras diferentes. Confiesa a Dios de una manera diferente. Pero ¿cómo quiere Dios que le creamos? ¿Qué es lo que Dios dejó escrito? Mandatos. Y el primer mandato para Adán era muy claro. Tú podrás comer de todos los árboles, pero de ese árbol que te estoy diciendo, de ese árbol no comerás. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia de la desobediencia. Muerte. No hay otra. Toda persona que por desconocimiento, por ignorancia, por terquedad, por soberbia, empieza a invalidar los principios bíblicos, siempre va a traer muerte. Cada vez que doy una consejería matrimonial, siempre le digo a los matrimonios, al hombre o a la mujer, le digo, ¿has estado invalidando los principios del matrimonio? Seguro que va a haber muerte, va a haber tentación. Si tú en tu vida financiera no estás cumpliendo los principios bíblicos, tú a tus finanzas vas a traer muerte. Si tú en tu vida laboral, profesional, no tienes los principios establecidos por Dios para una vida íntegra, honesta, productiva, vas a traer muerte. ¿Cómo es la muerte? Deudas, acreedores, quiebras, muchas cosas. Si tú en tu vida emocional, sentimental, no tienes principios de cómo conducir tu vida, vas a llorar y vas a traer muerte, siempre. Esa es la consecuencia de la desobediencia. A veces no magnificamos lo que un principio trae a nuestra vida. Por eso es que es tan importante conocer lo que Dios nos manda. Conocer esas normas establecidas por Dios. A mí me encanta predicarle a los abogados, porque le hablo de los términos jurídicos legales que ellos manejan. Ellos saben bien qué es un estatuto, qué es una ley, qué es una norma, qué es un precepto. Y yo le digo, explíqueme cada uno de ellos. Y luego le digo, todos están en la Biblia. Eso es lo que Dios quiere que entendamos siempre. Miren la tentación en el capítulo 3. Lo que ocurre en el capítulo 3 es la tentación del enemigo, ¿cierto? Pero lo que más me impacta de esa tentación es que fue el ataque a la obediencia. Toda tentación, toda maquinación del enemigo solo tendrá una meta: atacar nuestra obediencia. Y yo quiero que usted, mientras estamos leyendo estos versículos, usted vaya pensando, Señor, hay conceptos, hay hábitos, hay costumbres, hay pensamientos. ¿Qué hay en mi vida que está invalidando la obediencia? Porque a veces nosotros ponemos nuestros conceptos por encima de la instrucción bíblica. Y es ahí cuando traemos muerte a nuestra vida. Nosotros decimos, yo he conocido varios testimonios, especialmente jovencitas que dicen, yo me enamoré de un muchacho que lo único que le falta es ser cristiano, pero yo lo voy a convertir porque es muy buena gente. Lo único que le falta es eso. Y en todos los testimonios, esas jovencitas han sufrido mucho y han traído muerte a su vida emocional y sentimental. Es solo un ejemplo. Entonces el enemigo dice, vamos a ir a Génesis 3, 1 al 6, dice, pero la serpiente, ¿qué? ¿Cómo era la serpiente?
Diga fuerte, era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Salió a sembrar. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué cómo ataca la obediencia? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces quiero que hablemos de 5 aspectos en que la tentación viene a la desobediencia. Siempre Satanás, el enemigo, tocará nuestra obediencia con astucia, con cosas que parecen intangibles, cosas que de pronto no se logran medir, que no logramos advertir. ¿Recuerdan al sobrino de Abraham, a Lot? Que vio que los valles verdes de Sodoma eran espectaculares a sus ojos y fue, ¿qué dice la Biblia? Corriendo sus tiendas, y dice la palabra, y no se dio cuenta que los hombres de Sodoma eran malos. ¿Cómo atacará el enemigo nuestra obediencia? Con astucia, de una manera sutil. Por eso pasan miles de años, y cuando el apóstol Pablo le escribe a la congregación en Corinto, dice: yo estoy preocupado porque veo que el enemigo con astucia los puede desviar a ustedes de la sana doctrina. Siempre el ataque del enemigo a nuestra obediencia será con cosas que no parecen graves, que parecen cosas sin importancia. Por eso el Señor Jesús advirtió y dijo: esas zorras pequeñas son las que destruyen el viñedo. Esas cosas que de pronto no logramos percibir. Esas cosas que dice: sí, yo voy bien en unas cosas, pero en otras. Entonces esas cosas pequeñas son las que destruyen nuestra vida. Siempre habrá algo sutil. Siempre habrá algo con astucia que el enemigo quiere hacer. ¿Cómo logra más el enemigo atacar nuestra vivienda? Sembrando duda. ¿Recuerda cómo la saludó? Con que Dios les dijo que no coman. Y la puso a dudar. Cuando usted está caminando correctamente, cuando usted está caminando bajo unos principios y unos preceptos, ¿qué es lo que el enemigo va a venir a hacerle a usted? A sembrarle duda. A decirle: no, ¿qué vale tú esto que estoy haciendo? Mire, yo la hago bien, pero no veo el fruto. Usted empieza ahí a patinar y ahí empieza la duda a venir. ¿Y yo qué saco con esperar? ¿Será que así viene la bendición? Y mientras el enemigo empieza a sembrar razonamientos y duda, esa es una de las formas en que va a atacar nuestra obediencia. Por eso usted conoce personas que de un momento a otro ¡pum!, dieron un paso de obediencia. Y lo dijeron: ¿y yo qué hice? ¿Sí o no? Pues no, ¿yo qué? No, pero no, esto está muy difícil. Dudas. Y si dudas, retrocedes. Y si retrocedes, desobedeces. Entonces, ella le dijo: es que de todos podemos comer, menos de uno. El verso 4 dice: entonces la serpiente le dijo: no moriréis. O sea que estaba contradiciendo abiertamente lo que Dios había dicho. Dios había dicho: el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente
morirán. ¿Qué dijo la serpiente? No es así. ¿Encuentra usted personas que siempre contradicen la palabra? Ese siempre será el ataque a la obediencia. No que usted sepa que venga un espíritu o una persona y le haga desobedecer la instrucción bíblica. La instrucción bíblica era: no coman, morirán. ¿Qué fue lo que el enemigo dijo? Eso es mentira, eso no es verdad, no van a morir. Estaba contradiciendo la palabra. Por eso es que algunas veces nos llaman tan radicales y fanáticos cuando andamos absolutamente conforme al manual. Porque si no andamos conforme al manual, entonces estamos desobedeciendo. Y cuando desobedecemos, viene la muerte. ¿Y cómo es que el enemigo nos trae la desobediencia? Contradiciendo lo que está escrito. ¿Estamos acá? Por eso, cuidado. Cuando usted esté leyendo ciertos textos bíblicos y usted empiece a hablar consigo mismo diciendo: oh, pero tampoco. Eso no es así. No, pero eso sí está como muy duro. Porque usted mismo se está contradiciendo. ¿Qué contradijo? La instrucción divina. Lo siguiente es que él mintió. Porque él dijo, verso 5, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso es mentira. Nunca seremos como Dios. Eso es una de las grandes filosofías que ha destruido la humanidad en el siglo XXI. El humanismo. Donde el hombre es Dios. Donde el placer es lo único que cuenta. Donde yo sentirme bien, contento y feliz es lo único que cuenta. Ya se perdió el mensaje de la cruz. Ya se perdió el mensaje del grano de trigo que cae en tierra y muere. Ya se perdió el mensaje de que cada uno tome su cruz y le sigamos. ¿Por qué? Porque estamos en una doctrina donde tú lo único que necesitas es estar contento, estar feliz y estar satisfaciendo todo para ti. Eso no es bíblico. Porque hay momentos de quebrantamiento. Porque el apóstol Pablo dijo: yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en escasez. Hay momentos en que Dios nos pasa por procesos, como dice Deuteronomio 8, te pasé por el desierto para probar tu corazón. Nunca la vida es así. Sí, pero hay momentos en que tú tienes que pasar por procesos. Necesitamos pasar por procesos. ¿Y cuáles son esos procesos que vamos a pasar? La obediencia. Cuando Dios te pone en esos procesos donde tú tienes que perdonar a quien te hizo daño. Sí o sí tú tienes que perdonar. Porque te pasa por el proceso de obedecer el mandato de perdonar. ¿Estamos acá? Tú tienes que decir: Señor, soy fiel en la administración financiera. En los procesos financieros estoy siendo fiel con Dios. ¿Obedezco realmente? ¿Tengo los principios? Porque Satanás es el padre de toda mentira, dijo el Señor Jesús. Y los que son mentirosos son hijos del diablo, dijo el Señor Jesús. Y por último, el enemigo para la obediencia, la codicia. Tanto que cierran los mandamientos diciendo que no codiciemos. Ni la mujer, ni los bienes, ni la familia, ni los negocios, nada codiciemos de otros. Entonces dice aquí el verso 6, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó el fruto y comió y dio al marido que comió, así como ella. O sea, cuando está la tentación a desobedecer es porque viene un espíritu de codiciar cosas. Que pronto Dios te dice: eso no es para ti. Pero es tanta la codicia, eso es lo que yo quiero. ¿Cuántos testimonios en las relaciones sentimentales de personas que han sufrido consecuencias por poner sus ojos en personas incorrectas? Pero que un día Dios le dijo: no te conviene. Y la persona se obstinó. Dios, pero lo amo. Pero lo quiero para mí.
Entonces chupe. Ya él lo tiene, codiciaste eso, ¿cierto? Por eso, ¿cuál es el tema? ¿Es la voluntad perfecta? Pueden haber cosas que parecen bendición, pero si aprendemos a orar, Señor, ¿es tu perfecta voluntad para mi vida? Porque a mí humanamente me parece genial, me parece esta oportunidad laboral espectacular, esta persona, esta sociedad, bueno, llámelo como le llame, esta inversión. Pero si consultamos con Dios, no solamente por codiciar, sí, es lo que yo me merezco. Esa es la codicia del ser humano. Creer que merecemos. La codicia del ser humano es poner los ojos y codiciar cosas. ¿Qué dice Juan, el apóstol? Que los ojos nunca se sacian, ni el Seol tampoco. Esa es la razón para que el enemigo tiene una herramienta, un arma, para que desobedezcamos. Porque él sabe que el día que desobedezcamos, moriremos. Porque él sabía el plan para destruir a Adán y Eva. Y los logró destruir. ¿Estamos acá? Entonces Dios busca, después de la generación de Adán y Eva, busca un hombre en Génesis capítulo 6 que le obedeciera. Y si ustedes ven la introducción de Génesis 6, es que el pueblo, el mundo entero estaba tan corrompido, dice, que su pensamiento era de continuo hacer el mal. Pero que hubo un hombre llamado Noé que halló gracia delante de Dios. Entonces Dios le dice a Noé, construye un arca, 30 por 50 por 300. La calafetarás. Entras con tu esposa, entrarás con tus 3 hijos y con las esposas de tus 3 hijos. Y luego entrarás con todos los animales que yo te digo, los animales puros e impuros. Pero lo lindo es lo que dice Génesis 6:22. Y es un verso tan corto, pero es el centro de la vida de Noé con Dios. Y lo hizo así, ¿quién? ¿Qué hizo? Diga, conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Lo puedes decir duro? ¿Buscas una salvación para tu familia? ¿Quieres tú ser la respuesta para tu casa? Haz lo que Dios te diga. Y serás bendición y salvación para tu casa. Yo conozco a muchas personas que quieren agradar al medio mundo, agradar a la familia y no agradan a Dios. Nunca van a conquistar nada. Noé fue la respuesta para la humanidad. Noé fue la respuesta para su casa, para su matrimonio, para sus generaciones, para sus 3 hijos. Fue la familia que Dios encontró para preservar la humanidad. Pero tuvo una cualidad, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y no hizo en parte. Y hubo cosas que a Noé le parecieron correctas y entonces esas fue las que hizo, las otras no las hizo. No. De pronto hizo cosas que él ni entendía por qué estaba haciendo. Hizo el ridículo por estar obedeciendo a Dios. Se burlaron de él por años. Era una locura en un mundo donde no llovía, un hombre loco construyendo un arca. Pero él estaba con un principio. Dios me dijo. Yo tengo la certeza de que Dios me habló. Yo tengo la instrucción clara, hasta las medidas las tengo claras. Dios me dijo que tenía que ser de 300 por 50 por 30. Porque esas son medidas proféticas para un arca. Usted tiene que saber que todo lo que está en la Biblia, en una coma y una tilde, están porque sí. Esas medidas eran la construcción de un arca perfecta para la salvación de la humanidad. Y eso es lo que Dios nos llama en este tiempo a hacer, construir arcas de salvación. Eso que pasó el viernes, esas mujeres que vinieron por primera vez, eso que se preparó para ellas, eso es un arca de salvación.
El mensaje ahora que tenemos, que cada sábado que nos veamos tenemos que traer y colocar este lugar como el arca, como el arca, como el arca. Señor, que vengan, ¿por qué? ¿Cómo vamos a lograrlo? Si hacemos todo lo que Él nos mande. Habrán cosas que no entendemos, como Noé. Habrán cosas que sea motivo de burla, como Noé. Pero tú tienes la certeza de que Dios te dijo que lo hicieras. Entonces hazlo. Y no te muevas de ahí. Y mantente firme en tu convicción. No permitas que la duda te haga retroceder para desobedecer. Ve con esa fuerza con la que empezaste a tomar las decisiones y persevera hasta el final. La descendencia de Noé se desvió. Entonces Dios buscó otro hombre llamado Abraham. Y en Génesis 12 dice que Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu casa, deja tu parentela, ve a una tierra que te mostraré. Yo voy a hacer de ti una nación grande. Yo voy a bendecir a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré. Y tu generación será como las estrellas del cielo. Y dice Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuál es la frase clave? Se fue Abraham como Jehová le dijo. Y la pastora está haciendo un estudio sobre las casas. Según el estudio que Dios le ha dado, más de 50 casas de donde tenemos que salir. Ya vimos 3, ¿no? La de servidumbre, ¿no? O sea, ¿qué tal salir de tanta servidumbre en la que hemos estado por años? ¿Cómo tú crees que vas a poder salir de la casa de servidumbre? Obedeciendo. Tomando decisiones diferentes. No con buenas intenciones. Dios sabe, Dios me conoce mi corazón. No, obedece. Abraham salió. ¿Por qué salió? Porque Dios le dijo: sal. Y él le dijo: ve a una tierra que te voy a ir a mostrar. Y era un muchachito de 15, 20 años, no, tenía 75 años, cuando muchos ya quieren estar acostados en una hamaca o leyendo el periódico todos los días. Y jubilarse. Y resulta que Dios a esa edad le dio por empezar un proyecto con un hombre de 75 años, pero que sabía Dios que le iba a obedecer. Eso fue lo que él vio en el corazón de Abraham. Sacó a ese hombre de tierra de paganismo, de idolatría. ¿Por qué lo pudo sacar de ahí? Porque él tuvo su corazón obediente para salir. ¿Tú quieres ser el Abraham de tu casa? Tú tienes que salir. Tú tienes que romper con tradiciones de hombres. Tú tienes que romper con tradiciones familiares. Tú tienes que romper con hábitos, con conceptos. Tú tienes que salir de ahí, de ese círculo de malas amistades. Tú tienes que salir. Tú tienes que salir de las estructuras en las que crecimos ideológicamente. Pregúntate por un minuto, ¿de dónde tú tienes que salir? ¿Qué tienes que dejar atrás? El apóstol Pablo dijo: dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento. ¿Qué tienes que dejar atrás? Pablo dijo algo muy sabio: yo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás. Porque hay personas que no logran avanzar al propósito divino. ¿Por qué no dejan cosas? Se aferran a tradiciones, se aferran a conceptos, se aferran a tantas cosas, hasta personas que no les convienen. Se les vuelven como un lastre. Piensa, Señor, ¿por qué me cuesta obedecerte? Abraham obedece, se fue. Y luego Dios busca a un hombre llamado Moisés como el libertador del pueblo de Egipto. Un hombre que también comenzó Dios con él su proyecto a los 80 años.
Entonces se le aparece en el monte, se le aparece en la zarza a Dios y le dice, es tiempo de que regreses. Cuando ya Moisés había pasado 40 años en el desierto, ya se le habían olvidado esos 40 años de opulencia en el palacio de Faraón, en el gran imperio de Egipto. Él había salido de ahí, él estaba 40 años aprendiendo a pastorear ovejas, ya se había olvidado de esos logros de sus primeros 40 años. Yo imagino que dijo, definitivamente me morí sin hacer nada en la vida. Y Dios le dice, no, pero tengo todavía un plan, otros 40. Y de los 80 a los 120 es cuando Dios lo unge para todo un proyecto, era liberar al pueblo, lo que siempre él tuvo como una carga, lo que Dios le había puesto desde niño, era que él iba a ser usado para liberar a un pueblo. ¿Tú puedes creer eso con tu vida? ¿A cuántos? No hay cosa más gloriosa que uno encontrarle destino y propósito a su vida. No hay cosa que traiga más satisfacción que uno poder liberar a otros. Póntelo como una meta. Las personas que siempre se centran y nunca dejan atrás su problemática, sus problemas, todo se centra en sí mismo, todo se centra en sí mismo y nunca ayudan a otros, pierden su destino. Pero ¿qué fue la característica que tuvo Moisés? Éxodo 40:16. Y Moisés hizo, lo pueden leer en voz alta. ¿Están viendo las mismas cualidades? Noé, Abraham, Moisés, solo tenían un principio. Hacían lo que Dios les decía, lo que Él les mandó. Porque entendía que era un mandato divino. Y estamos hablando aquí en Éxodo 40 de la construcción del tabernáculo. Y los que han pasado por la universidad y han visto la clase de tabernáculo saben lo minucioso, lo exigente que era Dios en eso. Y la primera sustentación del primer grupo de la universidad, yo me reí mucho ese día. Porque era ver la característica nuestra. Entonces yo veía a la pastora haciéndole el examen. ¿Y usted por qué puso aquí? No sé, me pareció poner ahí varias vaquitas con becerritos, pero aquí no podían entrar las vaquitas. A mí me pareció que se veían bonitas, pero las puse. Somos los seres humanos. Yo le puse unas florecitas al altar del incienso porque una vaina ahí de madera sin florecitas. Me pareció que las florecitas eran más bonitas. ¿Sí? Y yo los veía estudiando cuáles eran las manzanas y las flores en la menorá. Y todos eran como es, cuántas manzanas, cuántas flores. Ay, esto está muy terrible. Sí, porque ese es Dios diciendo, tienes que romper eso de que es que a mí me parece, es que así se ve más bonito, es que no me pareció tan trascendental. Algo que yo aprendí era que las medidas del tabernáculo todas tienen múltiplos de 5. Entonces ahí decía 20, no eran 19. Porque tenía que ser un múltiplo de 5, porque el 5 es el número de la gracia, ese era el símbolo del tabernáculo, gracia divina, para llegar hasta la presencia de Él, al lugar santísimo. Esa es la gracia. Eso fue lo que Moisés entendió cuando Dios le dijo, haz conforme al modelo que se te ha mostrado. Dios es un Dios de modelos, ¿quién sabe eso? Y es un Dios de diseños, ¿quién sabe eso? Tú y yo los estudiamos y los ponemos, ese diseño lo pones. Lo pones, Dios nos dijo a nosotros en Global, tienen que caminar con 2 o 3 generaciones detrás de ustedes. Porque es mi diseño. Y cada vez que hablamos del tema de las edades, toda la gente nos dice, sí, es verdad. Un pastor ya de mucha edad me dijo un día, estoy preocupado, toda la gente en mi congregación se está muriendo. Pero ¿cuál es el diseño bíblico? ¿Cuál es el diseño de los padres con los hijos? Caminar juntos. ¿Cuál es el diseño de los hombres y mujeres? Educar a sus hijos.
Ese es el diseño bíblico. ¿Cómo es el diseño de un matrimonio? Hay diseños. Y cada vez que nosotros rompemos esos diseños, desobedecemos. Cada vez que rompemos, viene la tentación. Un hombre me buscó y me dijo: pastor, necesito consejería. Estoy pasando lucha de una tentación con alguien del trabajo. Y yo le dije: el problema no es la tentación del trabajo. Yo estoy seguro que descuidaste algo en tu casa. Cuéntame, ¿cómo está tu casa? ¿Entró la monotonía? ¿Está el diseño de la pareja, del matrimonio, no está funcionando correctamente? Si nosotros dañamos el diseño, desobedecemos. ¿Me lo están recibiendo? Ahora, vamos al Señor Jesús, que es nuestro ejemplo. Y esa es la oración que más me encanta del Señor Jesús. Cuando Él dice que su comida es hacer la voluntad del Padre, y llega el momento de su decisión clave de ir a la cruz para morir por nosotros, Él ora en Lucas capítulo 29, verso 39 al 46. Él ora en Getsemaní. Y vamos a leer ese texto que es tan lindo. Lucas 22, 39. ¿Están ahí? ¿Ya llegaron ahí, por favor? Y saliendo, el Señor Jesús se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos le siguieron. ¿Qué era lo que él hacía frecuentemente? Iba al monte de los olivos. Entonces los discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Usted que es tan inteligente, ¿cuál es la receta para no entrar en tentación? Orar. ¿Cuál será el ataque del enemigo siempre? ¿Robarnos qué tiempo? La oración. Porque en la oración es cuando espiritualmente nos fortalecemos para vencer las tentaciones. Y toda persona que empieza a descuidar ese tiempo de oración siempre correrá un peligro. Por eso es que el enemigo, recuerden el huerto, ¿con qué? Con astucia. Te pondrá cosas que no son terribles, por ejemplo, mucho trabajo, mucha actividad, pero sin oración. Porque sabe que sutilmente te va desgastando. ¿Cómo te desgasta espiritualmente? Puede que tengas más finanzas, amén, bienvenidas, pero realmente tú tienes un tiempo de oración. Porque la oración es la que nos garantiza vencer la tentación. Esa es la instrucción divina. Recuerden lo que dije del huerto, capítulo 3, con astucia. El diablo con astucia nos llevará a un momento donde nos bajonará tanto nuestras defensas espirituales que cuando estén bajas las defensas espirituales, viene la desobediencia. Empiezas tú como Lot a vender principios, a ceder. Ya disiernes menos, ya eres menos sensible espiritualmente, tu corazón se puede ir endureciendo. Ya hay cosas que tú, ven, pero me dicen esto que es tan grave, pero a mí no me parece que sea tan grave. Porque sensiblemente has perdido la fuerza del Espíritu en la oración. Y luego dijo: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Quieren una llave que abra las puertas de la bendición? Esta frase. No hay frase más gloriosa y más poderosa que esa. Que si tú y yo la ponemos como un hábito todos los días: Señor, me quiero comer ese sancocho de 3 carnes con un tamal y con lechona y 4 buñuelos encima y cierro con una latada de natilla. Es tu perfecta voluntad, Padre. Que no sea como mi estómago quiere, Padre, sino como tú. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos aplicar? Mi pastor un día nos dijo: ¿ustedes preguntan al Espíritu Santo si Él se quiere comer eso que se están comiendo?
Porque somos templo del Espíritu Santo, sí, pero no, le echamos al templo cosas que el Espíritu Santo no quiere. El pastor siempre decía que hay personas que no son el templo, sino la catedral, porque son esclavos del vientre. Son esas cosas sencillas. Tú puedes tomar el hábito de a todo momento estar diciendo, Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Puedes hacer eso? ¿Me lo promete? Cójalo como una muletilla. Eso es una llave que te va a abrir muchas cosas. Señor, ese trabajo, me ofrecen tantos millones, Señor. Voy a ser famoso, voy a tener poder, voy a tener no sé qué. Me encanta, me cae re bien en este momento para pagar mis deudas. Pero es tu voluntad, Padre. Cosas que parecen bien. Porque qué malo es trabajar, por favor. De eso ya hemos predicado, del trabajo. No es malo trabajar, ni producir, ni prosperar. Pero ¿es la perfecta voluntad de Dios? ¿Por qué la Biblia dice que cuidémonos de las malas conversaciones? ¿Porque corrompen qué? Citas en las que tú digas, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a esa reunión? Yo quisiera ir a encontrarme con los amigos del colegio y acordarme cuando éramos jóvenes y teníamos pelo y todas esas cosas. Porque teníamos mucho pelo. Un afro así de grande. Y alguien me dijo, ¿usted se quiere ver con pelo cuando sea muy grande? Y yo dije, claro. Dijo, tómese una foto. Entonces solo hay evidencias en las fotos. Pero es tu voluntad, Padre. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero es tu perfecta voluntad, Padre. ¿Cree que podemos entrar en esos niveles de obediencia? Que el Señor Jesús nos puso como estándar cuando dijo, mi comida es solamente hacer la voluntad del Padre. Él es nuestro modelo para, como dijo Pedro, seguir sus pisadas. Él, el rabí, él, el more, él, el maestro. Para nosotros ir detrás poniendo sus pisadas. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice. Y estando en agonía oraba más intensamente. O sea que la voluntad que él estaba rindiendo no fue fácil. Porque hay momentos en que uno dice, Señor, pero hacer tu voluntad, oh Dios, cómo me cuesta. Porque a veces creemos que es así todo tan fácil. Pues el Señor Jesús dice que lloraba, que oraba con agonía. Era tanta su agonía que su sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Pueden creer eso? Cuando se levantó de la oración, ¿de dónde se levantó? Vino a sus discípulos. ¿Y cómo estaban ellos? Durmiendo. ¿A causa de qué? Pilas con eso. Cuando usted permite un espíritu de tristeza, de depresión, de aflicción, viene el sueño. Te vi agotado todo el día. Ay, Señor, yo así como con el volumen bajo. Entonces dice, Señor, ¿no será que me ha faltado la oración? Porque Él se levanta de las rodillas y les dijo, ¿por qué dormir? Levantaos y orad, que no entréis en tentación otra vez. ¿Cuál fue la tentación? ¿Fornicaron, adulteraron, robaron, atracaron? No, la tentación fue que se durmieran. La tentación es que no lo pudieron acompañar en el momento en que Él necesitaba que lo acompañaran sus discípulos. Porque siempre la tentación será desfallecer en nuestra oración. Esa fue la enseñanza. Que no se haga su voluntad, sino la tuya. Mire el siguiente texto del Señor Jesús, refiriéndose al Señor Jesús. Es un texto muy lindo de revelación del apóstol Pablo sobre la obra del Señor Jesucristo. Pues si por la transgresión de uno, ¿qué reinó? ¿Qué fue lo que reinó en el huerto con Adán? La muerte. ¿Qué le dijo el Señor? Si ese día que el árbol coman, morirán. Murieron espiritualmente. Sí, y luego físicamente. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia.
¿Qué es lo que recibimos del Señor Jesús? Diga, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Está entendiendo eso? Por uno entró la muerte, pero por otro reinaron, ¿qué? La abundancia de la gracia y de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y mire esto tan lindo con lo que termina. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Uno que desobedeció y otro que obedeció. Y el que desobedece trae muerte. Y el que obedece trae justificación. ¿Estamos acá? ¿Podemos seguir ese ejemplo? ¿Podemos inspirarnos en el Señor Jesús? ¿Podemos quitar ese emocionalismo barato que nos acompaña siempre? ¿Y podemos rendir nuestra voluntad al Padre? Cuando Pablo está hablando a los Corintios en la segunda carta, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando todo pensamiento cautivo, fuerte, a la obediencia. ¿Dónde empieza la guerra espiritual? Su pensamiento. Pilas con lo que piensas. Pilas cuando tú no permites que tus pensamientos sean filtrados por esta palabra. Deja de pensar. Yo hablo con personas que durante media hora me dicen porque yo creo, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo pienso. Y nunca dicen, pero Dios, ¿qué dice? Y estamos hastiados de lo que tú creas. O lo que pensemos. Yo me puedo sentar acá y escriba lo que usted piensa de la vida. Y van a salir libros. ¿Y qué piensa Dios? ¿Cómo vamos a manejar tu vida? Porque por la desobediencia de uno entró la muerte. Por la obediencia de otro vino la justificación a todos. ¿Estamos acá? Hebreos. Capítulo 5. ¿Llegaron ahí al libro de Hebreos? Y Cristo, el Mesías, escucha esto tan lindo, léalo despacio. ¿En los días de qué? De su carne. ¿Qué tiempo? De su carne. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Estamos hablando de lo que estaba haciendo en Lucas, ¿cierto? Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, oh, por favor, fuerte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Diga fuerte, ¿qué aprendió? La obediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? La obediencia. Ese es el centro, ese es el modelo del Señor Jesús. Padeció, pero aprendió obediencia. Pasamos procesos, pero Dios nos enseña a ser obedientes. Hacemos cosas en fe, pero Dios nos enseña a ser obedientes. Tomamos decisiones que otros no entienden, pero Dios nos enseña a ser obedientes. Estamos haciendo cosas porque Dios nos dijo que las hiciéramos. Porque así aprendemos obediencia. Esa es la capacitación del caminar con el Padre Celestial. Es una capacitación de que vamos a crecer aprendiendo la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que no es para cualquier persona. Es autor de eterna salvación para quienes, para los que obedecen.
Ese es un concepto que el ser humano se tiene que sacar. Dios es bueno, Dios es Dios de todos. No, no es de todos. Ni para todos. Es para los que obedecen. Él dijo, ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. No hay otra manera. Es para los que obedecen. Ese es el adiestramiento al que Dios nos quiere llevar. Deja tu carne. Deja tu carácter. Deja tu altivez de mente. Deja ser enemigo de Dios en tus pensamientos. Deja esa imposición tuya y deja que el proceso de Dios te lleve a la obediencia. ¿Estamos acá? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces dice el resumen, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora yo quiero que terminemos con nosotros. ¿A quién le gusta entrar en escena? Nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida? ¿Qué es lo que el proceso de la obediencia quiere hacer con tu vida y con mi vida? No son temas culturales. No son temas de edades, de temporadas. Son verdades eternas que Dios quiere que cumplamos. Mire lo que el apóstol Pedro está escribiendo en su primera carta. Y escuchen con atención, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Pueden parar ahí en esa coma? Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Puedes reflexionar en esa frase? ¿Puedes pensar por 30 segundos qué Dios está purificando en tu alma a través de la obediencia a la verdad? Cuando Pablo escribe su segunda carta a la congregación en Tesalónica, él les dice que vendrá un espíritu de engaño en el cual Dios mismo entregará un espíritu de engaño por cuanto no amaron la verdad. ¿Qué es lo que la palabra hace? Purifica nuestras almas. ¿Qué es lo que la obediencia hace? Purifica nuestras almas. Ahora, ¿lo podemos hacer por nosotros mismos? No, por el Espíritu. Para que el amor fraternal no fingido, nos debamos amar los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Yo no sé si ese verso les está impactando como a mí me impactó. O sea, porque es una secuencia. La primera es, Dios nos quiere purificar a través de la obediencia a la verdad. ¿Y qué es el alma? Todos mis conceptos y pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Estas dos áreas de mi vida es las que Dios quiere purificar por la obediencia a la verdad. Pero es mediante el Espíritu, para que tengamos un amor fraterno, no fingido, y llevemos a tener un corazón puro. Siendo renacidos, cuando la obediencia está y la purificación del alma está por el Espíritu Santo, hay algo que renace en nosotros. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es que renacemos? Por la palabra. Renacemos de una simiente corruptible, sino una incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra que vive y permanece para siempre. La palabra. Que por favor dejemos de hablar tanto de nosotros mismos. Que dejemos a un lado lo que yo creo, lo que yo sueño, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo que yo. Jesús dijo que no sea como yo.
sino como tú. Hoy en día solo hablamos del yo, de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo sueño y lo que Dios quiere. Y los procesos de purificación de nuestra alma que necesitamos pasar. Necesitamos pasar procesos de obediencia a la verdad. Cada vez que nosotros nos encontramos frente a los conceptos financieros del diezmo, las primicias, las ofrendas, ese es el mayor proceso de purificación del alma. Porque el diezmo, recuerde que les enseñamos, es prueba. Para probar el corazón. Dios lo necesita, no, pero nos quiere probar. Nos quiere probar. Vamos a obedecer, vamos a perdonar. Vamos a vivir en un amor fraterno, puro, honesto, santo. ¿Será que tú puedes cambiar tu manera de ser, lo que aprendiste en tu casa, para formar una nueva historia? A través de la purificación de tu alma, a través de la verdad. Pon la mano en tu corazón, cierra tus ojos y vamos a orar. Espero que Dios haya ministrado a tu vida.